Las actitudes son bien importantes en nuestra vida. Y la actitud manifiesta el estado de ánimo que uno tiene para vivir. Una actitud negativa nos sume en la tristeza, nos desanima y nos lleva al fracaso si no reaccionamos. Una actitud positiva nos permite seguir adelante, luchar hasta alcanzar aquello que uno quiere. La vida cristiana es una actitud en la fe que nos lleve al seguimiento de Jesús. Y en el seguimiento de Jesús, la oración es de capital importancia. La oración es como el oxígeno. Sin oxígeno nos morimos. Sin relación de amistad y de intimidad con el Señor, también nos vamos asfixiando en nuestra vida cristiana. Y la oración es una actitud de vida. En el Evangelio de ayer encontramos a Jesús orante. Jesús no es aquel que decía, hay que rezar, hay oran, sino que Jesús rezaba, Jesús oraba. Y en el encuentro con Dios su Padre buscaba siempre hacer la voluntad de su Padre. Y los apóstoles se daban cuenta que Jesús oraba y por eso le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y ayer, como respuesta a esa petición de sus apóstoles, Jesús enseña el Padre Nuestro, que no es una oración que nosotros aprendemos de memoria y simplemente la decimos. Es la actitud del Hijo que confiado en la fe se dirige al Padre amado. Y por eso la oración que Jesús nos enseña es un modo de dirigirnos a Dios, no como el Dios juez y controlador, no como el Dios castigador, sino sobre todo como Dios que es Padre bueno. Y por eso no se trata de repetir de memoria como uno repite cualquier cosa,
es la actitud del Hijo que se dirige al Padre amado. Por eso Santa Teresa de Ávila decía que orar es levantar el alma y saber estar con aquel que nos ama. Y eso es lo que nos da la certeza en la fe, en la oración, de saber que Dios nos da la parte más importante, que Dios nos da aquello que conviene a nuestra salvación. Y lo que no conviene, por más que lo pidamos, no nos lo va a dar. ¿Por qué? Porque no nos conviene. Por ejemplo, a veces pedimos a Dios solo que nos arregle nuestra vida. Como que si Dios fuera un mejoral o una aspirina para que nos quite el dolor. Pienso yo en tanto estudiante que en temporada de exámenes pide al Señor ganar los exámenes si nunca estudia. Dios va a conceder que gane el examen si no estudió. No va a conceder nada. Entonces Dios nos ha dado ya la parte mejor, la conciencia de la responsabilidad, la conciencia de la constancia, y nos ha dado la inteligencia. Y cuando juntamos a la inteligencia, la constancia y la responsabilidad, y porque estudio voy a ganar, la cosa es distinta. Claro que Dios nos ilumina. Cuando trabajaba en el seminario, al momento de un examen que me tocó pasar a un grupo que estaba empezando, a cierto punto uno de los muchachos sacó el rosario y estuvo un gran rato con el Santo Rosario, a saber si estudió. La vida no funciona así. A veces hay problemas en los matrimonios y pedimos al Señor que nos ayude, pero no nos abrimos al diálogo. No dejamos por un lado nuestros caprichos. No dejamos por un lado nuestras necedades y nuestros errores, sino que más bien justificamos los errores. ¿Se va a arreglar el problema del matrimonio así? Tenemos que poner nuestra parte y Dios nos va a iluminar. Y con la prudencia, Dios también sabrá poner la palabra oportuna que sale de un corazón sincero en nuestros labios, para que podamos comprender las situaciones.
Entonces se trata de qué? Se trata de una actitud de vida. Guatemala está muy mal, hay injusticia, hay gente corrupta que la volvieron a poner como magistrados en la justicia. Guatemala se va a componer solamente orando cuando nosotros no hacemos nada por cambiar las situaciones. Y ni siquiera apoyamos las protestas y las causas justas. Como dice un dicho, ¿verdad? Que lo voy a decir nada más por comparación. Orando y con el mazo dando. Es decir, orando pero actuando. Actuando para el bien. El Señor nos llama a la perseverancia en la oración. Pero el ser perseverante va de acuerdo también a las actitudes que nosotros tenemos en nuestra vida espiritual. El Evangelio de hoy es una prueba de esto. Ser perseverante es ser constante. Sin constancia, sin perseverancia, no alcanzamos lo que queremos. El caso del Evangelio nos lo muestra. El amigo inoportuno que tuvo la emergencia, a un huésped cuando llega a la casa, aún viviendo en la pobreza, ¿qué hacemos nosotros? ¿No tratamos de atenderlo de la mejor manera, de acuerdo a nuestras posibilidades, o no? Tratamos de hacerlo. A este pobre hombre lo agarraron inoportunamente a medianoche y se le ocurrió ir con el vecino. El vecino no quería ayudar porque ya era tarde y dice, si no va a dar nada porque se considera tu amigo, va a dar por la insistencia tuya. Seamos constantes, pero también sepamos filtrar nuestra oración, porque a veces, miren, solo pedimos para nosotros. No digo yo que no tengamos que pedir por nosotros mismos, claro. Y tenemos que pedir fundamentalmente por nuestra conversión. Porque en la medida en que nos vayamos convirtiendo, en esa medida vamos a ir viviendo según el plan de Dios, y Dios nos va a dar aquello que convenga a la salvación, cosa que al principio no entendemos, por qué Dios no nos concede aquello, pero Dios tiene su tiempo para manifestarse. Y por eso la actitud de esperanza en nuestra oración, esa actitud de esperanza que nos vaya llevando a ser perseverantes, a ser constantes
y a pedir en primer lugar, como decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Y el Señor en su santa voluntad, en su sabiduría y en su amor, sabe qué es lo mejor para nosotros. De los dones del Espíritu Santo, el don que el Señor nos quiera dar. Cuando yo pienso en estas cosas, ¿saben qué es lo que yo le pido al Señor? Que me dé el don de la sabiduría. No necesito el don de lenguas, no necesito ningún otro don, no porque los tenga, pero quizá lo que más necesite yo es el don de la sabiduría y del discernimiento para poder obrar siempre el bien. Ojalá que ninguno de ustedes, si compró números del bolido esta noche, no esté pidiendo que juegue el 05 que usted compró para ganar el bolido de esta noche. A Dios no le importan esas cosas. Dios nos va a dar siempre la parte mejor.